Hola, hola, buenas tardes. ¿Alguien conectado por aquí? Si alguien me pudiera confirmar si se está escuchando, estaría excelente. Bienvenidos y bienvenidas todas. Creo que hasta el momento nadie se ha conectado. Voy a compartir mientras en mis otras redes. Si alguien me podría confirmar que se está escuchando, estaría perfecto. Si es que hay alguien conectado por aquí. Hola, hola. ¿Hay alguien conectado por aquí? Si alguien me pudiera confirmar si se está escuchando, estaría perfecto. Mientras voy a compartir en mis otras redes. Hola Rocío, qué bueno que andas por acá, bienvenida. Hola Carlota, bienvenida, sí se escucha, perfecto. Qué bueno, ¿cómo están? Lili Sanz, bienvenido. Fernando, bienvenidos. Qué bueno que se escucha. También si nos podrían compartir de dónde nos están viendo, estaría increíble. Bienvenidos sean todos a este live, donde vamos a estar hablando sobre la historia de China. Vamos a ver cómo pasó China de ser una potencia mundial a tener un país con personas que literalmente estaban muriendo de hambre. Aproximadamente en China murieron entre 30 a 60 millones con las hambrunas que hubo. Y después cómo ellos se convirtieron en una gran potencia mundial. Esto no fue casualidad, vamos a estar viendo el día de hoy todo cómo se fue dando. Ok, César, bienvenidos. César, saludos desde la Ciudad de México, perfecto, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Brian Fonseca, a algunos de ustedes ya los conozco, a otros muchos de ustedes, que es la mayoría, no los conozco. Hola Carlota, hola Liris, perfecto, qué bueno que se escucha bien. Les platico un poquito sobre cuál va a ser la dinámica. Vamos a estar nosotros tratando de conectarnos los días lunes. Vamos a tratar de estar haciendo lives en vivo los días lunes a las 8 de la noche. No únicamente voy a hacer lives yo, de hecho he estado invitando a algunas personas. Por ejemplo, una persona que se llama Juan Carlos Barrón, que es un gran investigador y es una de las personas más sabias de Estados Unidos, nos va a estar acompañando y nos va a estar compartiendo la historia de Estados Unidos comparada con la de México. Pero eso va a ser aproximadamente como en 2 o 3 semanas, les voy a estar avisando. Y yo les voy a estar también compartiendo temas cada 8 días. Vamos a tratar de que siempre sean los días lunes a las 8 de la noche. Si por cualquier momento o por cualquier situación no es posible, les voy a estar avisando a través de la página cuál va a ser el tema y cómo ustedes pueden acceder, porque a veces lo vamos a hacer aquí y a veces lo hacemos por Instagram. Saludos Lilis, hasta Colima. Qué bueno que están por aquí. Vamos a iniciar, que este es un tema súper interesante. Vamos a ver cómo funciona y cómo se ha ido desarrollando China a través del tiempo. Entender a China, al igual que entender a las potencias, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender de lo que han hecho los mejores y con base en eso no repetir muchos de los errores que se han cometido. Ciertamente, la historia nos invita a eso. La historia nos invita a dos cosas. Uno, a viajar. El día de hoy vamos a estar trabajando a través de China. Y lo segundo que nos enseña es cómo aprender y qué aprender de los grandes. ¿Por qué los grandes son grandes y cómo lo hicieron? ¿Qué errores han cometido? Ciertamente, mientras más vemos lo que hacen las potencias, más nosotros nos podemos ir desarrollando. Es, por ejemplo, cuando alguien quiere caminar y esa persona quiere ser muy hábil para trepar cerros. Lo más recomendable es que le preguntes a alguien que todos los días sube y baja, sube y baja, sube y baja el cerro que tú quieres trepar. De esa manera tú vas a saber por dónde ir, qué atajos, por dónde no es peligroso y vas a llegar mucho más rápido. El día de hoy vamos a estar aprendiendo qué hizo China bien y qué nosotros podríamos aplicar para nuestras vidas y para nuestro país. Lo primero que vamos a hacer es entender a China en cifras. Lo primero es que territorialmente es sumamente amplia. China es el tercer país más grande de México. Para que dimensionemos el tamaño territorial de China, aproximadamente es 5 veces el tamaño de México. Es muy importante saber el tamaño de China
Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque en gran parte, gracias a su enorme tamaño, es que se convirtió en una de las potencias más importantes de la historia. Pero vamos a ir entendiendo cómo funciona esto. Algo que llama mucho la atención de China es su tasa de crecimiento. China durante 30 años crecía en promedio 10%, 10% anual. ¿Pero cómo lo hizo? China lo hizo industrializándose, sacando a su población rural y llevándola a las ciudades. Actualmente China tiene un 46.3% de población en poblaciones rurales y en las grandes ciudades tiene el 53.7%. Este hecho de urbanización ha sacado a China ha logrado sacar a 800 millones de personas de la pobreza. ¿Cuántos son 800 millones de personas? Si nosotros sumamos a México, a España y a toda Latinoamérica, no juntamos 800 millones. China solito ha sacado 800 millones de personas. Obviamente China es el país más poblado del mundo, 1.400 millones de personas. Por eso es también impactante las tasas de crecimiento. Se espera que China para 2025 sea la primer potencia a nivel mundial. Que China desplace a Estados Unidos como la economía más grande de todo el mundo. Esto se espera que ocurra entre 2025 a 2030. Esto es algo que inevitablemente va a pasar. Pero China no siempre estuvo así. Y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Cómo China fue evolucionando? Les pongo un ejemplo para que empecemos a ver la gran diferencia entre México y entre China. Vamos a remontarnos a 1984, en las Olimpiadas. ¿Qué pasaba en las Olimpiadas de 1984? Eran los primeros Juegos Olímpicos de China. ¿Cuántas medallas creen que tuvo China? China en 1984 tuvo una medalla olímpica. ¿Cuántas medallas tuvo México en 1984? México tuvimos 7 medallas olímpicas. ¿Qué pasó 30 años después? 30 años después, China es el máximo líder en el medallero y México, ¿cuántas creen que ganó? México ganó únicamente 3 medallas. El deporte nos da una muy buena idea de cómo China se volvió una arrolladora. De 1984 ganar una medalla a convertirse en el máximo ganador de medallas 30 años después. México en el 84 ganó 7 medallas, 30 años después gana 3. Eso habla de los avances de un país y de los no tan avances de otro. Pero ¿cómo se fue fundamentando China? Nosotros vamos a estar haciendo un viaje sumamente largo. China es un país con muchísima historia, tiene 5.000 años de historia. Nosotros ahorita nos vamos a remontar hasta el 220 a.C. China unificada la unificó el emperador amarillo en el 220 a.C., hace muchísimos años. El emperador amarillo, de hecho, es el que empieza la construcción de la Gran Muralla China. Y desde el 220 a.C. hasta 1912, China fue un imperio. Es decir, había un emperador y el emperador comandaba. En 1912 cae el imperio y vamos a ver qué es lo que pasa. China, del siglo XV, de 1500 más o menos, de 1500 a 1750, era el país más poderoso y más rico de todo el mundo. Desde el siglo XV hasta 1750, China era el país más rico y más poderoso del mundo. ¿Por qué? Uno, porque como ya hablábamos, tenía muchísima extensión territorial. Entonces, en aquel entonces, ¿cómo se producía la riqueza? Las personas que tenían tierras, que producían alimentos, eran las más ricas. Entonces, China tenía muchísima tierra y tenía mucha población. Y además, ellos controlaban las rutas de la seda, es decir, controlaban el comercio mundial. Para aquellos que no estén familiarizados con las rutas de la seda, es una ruta que iba de China, iba hacia Asia Central y comerciaba con Europa. China tenía el control del comercio mundial, era la potencia más importante del siglo XV, 1500 hasta 1750. ¿Qué pasa en 1750? En 1750, una persona que se llamaba James Watt patenta la máquina de vapor. Algo que tenemos que entender siempre en la dinámica del mundo es que siempre hay un país que es dominante y hay otro país que quiere ese lugar y siempre se están peleando. Si nos remontamos muchos años,
En algún momento el país más potente de todo el mundo fue Portugal. A Portugal, ¿quién lo tira? Lo tira España. A España, ¿quién lo tira? Lo tira Francia. A Francia, ¿quién lo tira? Lo tiran los ingleses. A los ingleses, ¿quiénes los tiran? Los tiran los americanos, los gringos. Siempre ha habido esta dinámica. Entonces, en 1750, China era el país más poderoso del mundo. En 1750, James Watt patenta la máquina de vapor. Y con esto va a empezar la revolución industrial. ¿Qué era lo que pasaba? Porque es muy importante entender cómo funciona y por qué esto revolucionó el mundo. James Watt patenta la máquina de vapor. Lo que la gente se empieza a dar cuenta es que a través de combustibles se puede ser mucho más eficiente. Al principio fue el vapor, después fue el petróleo, después la electricidad, después el petróleo. En 1750, James Watt patenta esta máquina y ya no hay barreras. ¿Qué significa que no haya barreras de producción? Significa que ya no únicamente la fuerza humana puede hacer productos, sino que a través de máquinas tú puedes tecnificar el proceso. Ahorita para nosotros es muy normal, en aquel entonces fue una revolución. Pero lo que implica ese cambio, si nosotros pensamos qué es ese cambio, ok, la máquina de vapor te va a permitir producir 1000 veces más que antes. Pero el hecho de que tú produzcas 1000 veces más que antes significa que necesitas 1000 veces más recursos que antes. ¿De dónde van a salir los recursos? Por eso empieza el imperialismo. Las grandes potencias necesitan producir mucho, no tienen los suficientes insumos y empiezan a colonizar todos los demás países. Pero no solamente puedes producir 1000 veces más, entonces necesitas 1000 veces más productos. ¿Y qué otra cosa necesitas? Necesitas 1000 veces más clientes. Y para tener 1000 veces más clientes y los recursos, las colonias funcionaron bastante bien. Entonces, cuando Inglaterra empieza a despegar, gracias a la revolución industrial, había un cliente que era el cliente ideal, que eran los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos tenían muchísimos recursos. 2, los chinos tenían muchísima población. Entonces, ¿qué eran? Eran el cliente perfecto de los ingleses. Pero los chinos no querían comercializar con los ingleses. Los chinos dijeron, ¿sabes qué? Inglaterra, yo no necesito absolutamente nada de ti. Y los ingleses empezaron a presionar y a presionar y a presionar. Mandaban embajadores, mandaban diplomáticos, mandaban gente, hasta que empezaron a presionar más bélicamente. Empezaron a mostrar su gran arsenal y le dijeron a China, China, quiero negociar contigo, quiero hacer comercio contigo, dame chance. Los chinos, cuando empiezan a ver que esto se vuelve más bélico y que los ingleses están amenazando de cierta manera, los chinos dicen, vamos a negociar, pero bajo mis condiciones. Vamos a negociar, pero únicamente lo vamos a hacer a través de un puerto. El puerto donde nosotros vamos a hacer comercio es Cantón, nada más. Si tú quieres, me traes tus productos a Cantón y de aquí te llevas productos, en ninguno más. Los ingleses dicen, ok, muy bien, ya nos abrieron este gran mercado, aceptamos. Y empiezan a comercializar. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, los chinos no estaban comprando cosas de los ingleses. Y los ingleses, por el contrario, querían todo de China. Les encantaban los productos chinos, les encantaba la cerámica, les encantaba la seda. Estaban comprando muchísimo. Llega el momento que los ingleses dicen, no, esto no es conveniente para nosotros. Dicen los ingleses, nosotros estamos comprando mucho más de lo que vendemos. Así nos vamos a ir a la miseria. ¿Qué idea tienen los ingleses? Los ingleses empiezan a producir opio. La droga, opio, los ingleses lo empiezan a producir en una de sus islas del Indostán. Y lo que hacen los ingleses es, ok, les mandamos a China opio. ¿Y los chinos qué creen? A los chinos les fascina el opio. Y empiezan a fumar cantidades industriales de opio. Y la balanza comercial se empieza a nivelar. Es decir, empieza a comprar China mucho opio y la balanza se empieza a establecer. Entonces, cuando la balanza empiezan a ver los chinos que la mayoría de su población se está haciendo adicta al opio, ¿qué dicen los chinos? Dicen, no, ¿cómo creen?
vamos a prohibir el opio. Ya no pueden comercializar el opio. A Inglaterra, cuando le dicen, Inglaterra, tú ya no puedes vendernos opio, Inglaterra se enoja. ¿Y qué empieza a hacer Inglaterra? Empiezan a vender opio de contrabando. Empiezan a vender opio de contrabando. De hecho, Inglaterra o Reino Unido fue el primer narcoestado. Empiezan a enviar opio de contrabando. Los chinos no les gusta la idea y en 1842 ocurre la guerra del opio. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta China con Inglaterra? Para esto Inglaterra ya tiene barcos de vapor, tiene máquinas de vapor. Entonces tiene la mayor tecnología. Por eso después el petróleo se vuelve tan importante en las guerras. Pero en aquel entonces, ¿cuál era el combustible? El vapor. Los ingleses también tienen una gran fuerza militar, sobre todo por la vía marítima. Vencen a los chinos, les dan en la torre a los chinos. Y desde ahí, Inglaterra le dice, ¿sabes qué, China? Ya te vencí, te gané la guerra, vamos a hacer comercio, pero ahora van a ser bajo mis reglas. 1, tienes que aceptar que nosotros vendamos opio. 2, me tienes que abrir todos tus puertos, no únicamente quiero Cantón, todos tus puertos me los abres al comercio. Y 3, me vas a dar Hong Kong. Hong Kong va a ser mía. De hecho, Hong Kong fue durante cientos de años, una colonia inglesa. La ganaron en la guerra del opio. Entonces, una vez que ya China está derrotada, es como siempre el derrotado. Empiezan a llegar los demás y los empiezan a atacar. Toda Europa, durante todo el siglo XIX, le hace la guerra a China. No únicamente los ingleses, sino que varios países les empiezan a hacer la guerra, y llega el momento que China está sumamente debilitada. Todo el siglo XIX están atacando a China. La gota que derramó el vaso ocurre en 1900. ¿Qué pasa en 1900? 8 países, entre ellos Inglaterra, 8 países invaden China. Y al invadir China, pues obviamente le ponen sus condiciones y los chinos empiezan a vivir mal. Y cuando los chinos empiezan a vivir mal, empiezan a surgir grupos revolucionarios. Gente que estaba en contra. Decían, ¿por qué vienen los ingleses y nos dicen qué hacer? Se empiezan a poner en contra. Entre ellos hay una persona que se llama Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que es el que finalmente va a hacer la gran revolución. Sun Yat-sen es muy peculiar. ¿Por qué es muy peculiar? Porque Sun Yat-sen era un chino, pero era un chino cristiano. Y ese chino cristiano lo mandan a estudiar a Hawái. Y en Hawái los gringos lo adoctrinan. Entonces él empieza a odiar las instituciones imperiales chinas y no le gusta China. Lo curioso con Sun Yat-sen es que Sun Yat-sen jamás trabaja. Y tiene mucho dinero para hacer una revolución. No únicamente hace una revolución, sino que Sun Yat-sen se la pasa por todo el mundo buscando apoyos. ¿De dónde saca dinero? De otros países. La mayoría de revoluciones en el mundo pasa exactamente igual. Los revolucionarios buscan apoyos de otros países, les dan dinero y empiezan a atacar. Sun Yat-sen, ¿a quién busca? Sun Yat-sen va a tener dinero de Estados Unidos, de Inglaterra y de Japón. Tan es así que cuando Sun Yat-sen llega a Londres, la embajada de China se da cuenta. Y la embajada de China había puesto una orden de aprehensión de Sun Yat-sen. Entonces en eso dicen los ingleses, ¿sabes qué? Sun Yat-sen está en territorio londinense, no lo tocan. Entonces Sun Yat-sen, con todo el apoyo de estas grandes potencias, regresa y hace una revolución. Y en 1912 derriban al último emperador, de nombre Puyi. Cuando quitan a Puyi, Sun Yat-sen va a instaurar una república. Pero esta república era muy al corte europeo, nada que ver con la China tradicional. Él hablaba de división de poderes, hablaba de un parlamento, hablaba de democracia, era una idea muy occidental. Entonces, entre 1916 a 1921, ciertamente no hay ningún cambio muy relevante. Sun Yat-sen instala una república muy de corte europeo. Pero esto va a hacer que empiece a surgir otro movimiento, el movimiento comunista. De 1916 a 1921 no pasan muchas cosas, pero pasa algo que es trascendental. Lenin decide exportar el modelo comunista. Los comunistas, desde que Marx agarra y lanza su manifiesto comunista, Marx dice, ¿saben qué? Nosotros,
todos los camaradas, tenemos que dominar el mundo. Porque en todo el mundo hay obreros. Entonces, nosotros tenemos la obligación de rescatar a todos los obreros del mundo. Nuestro movimiento no se puede quedar en un solo país, lo tenemos que exportar. Entonces Lenin, que ya había hecho la revolución rusa, que ya era el gran comandante ruso, decide exportar el modelo. Dice, ok, no se va a quedar en Rusia, tenemos que exportar este modelo por todo el mundo. Y en 1921, Lenin, con dinero de Lenin, se funda el Partido Comunista Chino, que es el Partido Comunista que va a hacer un golpe de Estado. Ahorita lo vamos a ver. En ese Partido Comunista Chino hay una persona que se llama Mao. Mao se va a convertir en uno de los líderes de China. Y Mao se le responsabiliza por matar alrededor de 60 millones de personas. Una tragedia. Vamos a ver ahorita cómo fue. Pero en aquel entonces Mao ciertamente no es importante. Mao empieza a crecer poco a poco en el Partido Comunista Chino. Y él lo que dice, ¿saben qué? China únicamente es una lamebotas de los países europeos. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio sistema. Y el comunismo o el marxismo va a salvar China. ¿A qué costo? Al costo que sea, dice Mao. ¿Cuál es el costo? 60 millones de personas murieron. Vamos a estarlo viendo por qué. Ciertamente, muchas veces el progreso, no hay justificación. Si tu movimiento necesita muertos, es un movimiento muy dudoso. Vamos a estar viendo cómo fue que hubo tantos muertos y por qué esto se convirtió en una tragedia. De hecho, es cuando China cae muchísimo. En 1925, lo que pasa es que Sun Yat-sen, que era el gran revolucionario, muere. Entonces hay una persona que se llama Kai-shek. Él toma el poder. En 1934, una vez que ya está el Partido Comunista Chino, Chiang Kai-shek dice, ¿saben qué? Los comunistas ya me son una piedrita en el zapato. Dan mucha lata. Hay que acabarlos. Entonces, Chiang Kai-shek ordena la persecución de los comunistas. ¿Qué hacen los comunistas? En 1934 es cuando Mao se va a convertir en el gran líder de los comunistas. ¿Por qué? Porque Mao lleva a todos los comunistas, los guía durante un año. Caminan 12,000 kilómetros. 12,000 kilómetros. Nosotros visualizamos cuántos son 12,000 kilómetros para caminarlos. Es abismal. 12,000 kilómetros sería caminar de Tijuana a Yucatán 3 veces. Eso es lo que todos los comunistas caminan al cabo de un año. Porque los chinos van huyendo de Beijing y ellos buscan y van caminando hasta que llegan a la Mongolia interior. Esto les toma un año. 12,000 kilómetros. Una locura. Entonces, ¿quién es el gran líder aquí? Mao. Mao, en 1935, cuando llegan y ya están en Mongolia, dice, ¿saben qué, jóvenes? Todavía no es nuestro momento. Nosotros tenemos que esperar. Este no es nuestro momento. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es implantarnos, tenemos que hacer trabajo comunitario, tenemos que armarnos y ahora sí podríamos pelear. ¿Cuánto toma esto? Los comunistas van a estar en Mongolia desde 1935 hasta 1945. 10 años. En esos 10 años lo que hacen es que se empiezan a armar, empiezan a hacer trabajo comunitario, hablan con las comunidades y Mao se convierte en el líder indiscutible. En 1945 llega la gran oportunidad de Mao. ¿Qué pasa en 1945? En 1945, recordemos que está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Entonces Stalin le dijo a Mao, porque cuando está en Mongolia empieza a tener comunicación Stalin, que era el gran líder de Rusia, con los comunistas chinos. Stalin le dice algo, primero negocia con Estados Unidos, y le dice a Estados Unidos, cuando nosotros venzamos a los nazis, vamos a ir tras los japoneses contigo. Vamos a acabar a los nazis y luego vamos con los japoneses. ¿Por qué esto es importante? Stalin era un hombre brillante.
En 1945 les dice a los americanos, ¿saben qué? Ya acabamos con los nazis, ok, ahora vamos contra los japoneses. Pero para acabar contra los japoneses necesitamos tropas. ¿Cómo las vamos a hacer llegar? La idea brillante de Stalin. Dice Stalin, ok, nosotros los vamos a hacer llegar desde Rusia a través del tren transiberiano hasta que lleguen a Corea. Es decir, tienen que cruzar todo Asia. En ese cruce llegaban a Mongolia y ahí les empezaban a dar armas, hombres y asesoramiento a los comunistas. Los americanos no lo veían venir. Esa fue una jugada estratégica de Stalin. Él supuestamente iba a atacar a los japoneses, y sí, mandaba tropas, pero a través de este tren transiberiano de Rusia a Corea pasaban por Mongolia y ahí dejaban armas. Entonces, de 1945 a 1947, Mao, ¿qué empieza? Empieza a recibir armas, empieza a recibir dinero y empieza a recibir tecnología. Entonces los comunistas se empiezan a armar. Todas las revoluciones siempre tienen apoyo de algún otro lado. En 1947, una vez que Mao ya tiene 2 años recibiendo apoyo de los rusos, dice Mao, ok, ahora sí, ya es tiempo. Vamos a atacar Beijing. Y empiezan a atacar. Obviamente empiezan a atacar las ciudades alrededor. En 1949 logran entrar a Beijing. Es decir, toman la capital, ya están tomando el país. Cuando entran a la capital, el que era el presidente, que era Chiang Kai-shek, sale huyendo. ¿Hacia dónde se va huyendo? Se va huyendo a Taiwán. Cuando llega a Taiwán dice, aquí nos vamos a armar otra vez y vamos a regresar. Pero la vida no le dio. Ciertamente jamás pudo regresar, pero se quedó como gobernante. Fíjense nada más lo que son las cosas. Se quedó como gobernante de Taiwán desde que llegó hasta su muerte en 1975. Y cuando muere, pone a su hijo. Entonces, en el 49, Mao ya había ganado. Mao ya era el gran líder. Y ya habían ganado la revolución. Entonces Mao, en diciembre de 1949, se va a reunir con Stalin, que fue la persona que financió gran parte del proyecto. Y Stalin, ¿qué le dice? ¿Sabes qué, camarada? Los rusos estamos contigo. Nosotros te vamos a facilitar dinero, nosotros te vamos a facilitar conocimiento y nosotros te vamos a facilitar tecnología. ¿Qué dice Mao? Genial. Estamos listos para empezar la gran transformación de China. Pero ciertamente no hubo transformación. Hubo muchísima pobreza y hubo muchísimos muertos. ¿Por qué? En enero de 1950, cuando Mao ya está en el poder, dice, ok, vamos a tener 3 grandes reformas. Todo nuestro proyecto se va a resumir en 3 grandes cosas. 1, vamos a colectivizar la tierra y vamos a hacer comunas. Es decir, todo China, todas las tierras van a ser del Estado. Y el Estado va a establecer comunas, comunidades, pueblos. Y ahí la gente se tiene que juntar para trabajar y producir. Pero los comunistas dicen algo. Los comunistas decían o dicen que la familia es el pilar del sistema capitalista. Y es cierto. Entonces ellos dicen que la familia es el pilar del sistema capitalista. Mao dice, lo que nosotros necesitamos es destrozar a las familias. Vamos a colectivizar la tierra, pero al mismo tiempo vamos a destruir a las familias. Porque no queremos que la gente tenga cariño más que para el Estado. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a hacer comunidades, juntan a las familias y les empieza a decir, ¿sabes qué? El papá se va a esta comunidad, la mamá se va a esta comunidad, el hermano se va a esta comunidad, el otro hermano se va a esta comunidad. Destrozan las familias. Mucha gente obviamente no se quiere ir. Pero ¿qué dice Mao? Ok, si no te quieres ir, estás en contra de la revolución, y los asesinaban. Otra cosa que decía Mao es que China se debía de industrializar a través del acero. A él le encantaba el acero. ¿Por qué le encantaba el acero? Porque él creía que eso era lo que demostraba que un país tenía potencia. Entonces dice Mao, ok, vamos a colectivizar las comunas, la familia, las destrozamos para que toda la identidad sea para el Partido Comunista. Y debemos de producir mucho acero.
El problema con los chinos es que los chinos jamás habían producido acero y no sabían producir acero. Mucha gente murió quemada literalmente y mucha gente tendía a morir de hambre. Y como toda la gente estaba muy enfocada produciendo acero, empezó a haber unas hambrunas inmensas. Y empieza a haber una gran crisis en China. Los chinos tuvieron una base de los comunistas. ¿Cómo los comunistas iban desarrollando la política? Lo que los comunistas hacen, lo hacían los rusos, lo hacen los chinos, es que empiezan a hacer planes quinquenales. ¿Qué es un plan quinquenal? Planes a 5 años. Muchas veces el comunismo ha funcionado, ciertamente ahorita lo vamos a ver, sacó a China, a muchísimas personas de la pobreza. Los rusos también. ¿Por qué? Ellos dicen que lo más importante es el partido. En ese partido hay un comité. Ese comité está formado por las personas más inteligentes y más brillantes de todo el país. Ponen a los científicos, ponen a los empresarios, ponen a los intelectuales. La gente más brillante es el comité. Entonces el comité es el encargado de revisar las políticas del país en 5 años y eso le da continuidad. Cuando se reúne el gran comité con Mao, empiezan a analizar. ¿Y el comité qué le dice a Mao? Le dice, oye Mao, vamos muy mal, vamos muy mal. ¿Qué dice Mao? Mao dice, ¿saben qué? No vamos mal. Los del comité le empiezan a decir a Mao, oye Mao, tú estás matando a muchísimas personas, destruiste muchas familias, ¿qué pasa? Dice, si nosotros queremos progreso, lo tenemos que pagar. Dice, 5 años, denme 5 años y van a ver que esto va a despuntar. Lo que hace Mao es, en esos 5 años va a desarrollar un plan que se llama el Gran Salto Adelante. ¿Qué significaba el Gran Salto Adelante de Mao? Significaba que lo que China iba a crecer en 5 años, de repente lo tienen que hacer en 50 años. ¿Cómo logras eso? Haciendo que la gente trabaje mucho. ¿Cuánto le puso Mao a trabajar a las personas? 16 horas diarias. Dice, todos los chinos nos vamos a sacrificar en el Gran Salto Adelante. En 5 años vamos a construir un megapaís. Y 6 horas cada persona dedicaba al campo y 8 horas dedicaban a producir acero. Porque Mao decía que todos iban a producir todo. Entonces imagínense una jornada de 16 horas. Y de esas 16 horas, 6 horas en el campo y 8 horas en el acero. Los chinos no sabían producir acero. Los chinos empiezan a morir muchas veces en las fábricas por agotamiento y para acabarla de amolar se viene una hambruna. Empieza a haber muchas sequías y empieza a morir las personas. ¿Cuántas personas mueren durante este gran salto adelante? Que duró 3 años. Mueren 30 millones de personas. 30 millones de personas mueren de hambre y de agotamiento. Y a las otras las asesinan en 3 años. Entonces llega el momento que el partido dice, ¿sabes qué? Mao ya se volvió loco. Mao nos está llevando al abismo. Pero Mao es el gran líder. ¿Qué empiezan a hacer? Aquí empiezan a surgir 2 grandes líderes. Uno se llama Liu Shaoqi, lo vamos a ver, y el otro es el que convierte a China en la potencia que hoy es. Se llama Deng Xiaoping. Ahorita vamos a ver. Van surgiendo estos líderes. Y estos líderes tienen que hablar con Mao. Y le dicen, ¿sabes qué, Mao? Tú eres el gran actor intelectual de la revolución, te debemos mucho, somos libres gracias a ti, tú eres el gran líder. Pero vamos a establecer otro presidente, a Liu Shaoqi. Liu Shaoqi va a ser presidente y tú vas a tener un puesto de honor, porque eres el gran líder. ¿Dónde ponen a Mao? Mao, pues ciertamente ya sabe que si no lo hace lo van a quitar y se van a ir a guerra y va a estar complicado. Entonces Mao es un hombre brillante. Es malo como pocos hombres, pero es brillante. Mao dice, ok, está bien, pongan a Liu Shaoqi, él va a ser presidente, y yo voy a estar encargado de la milicia. Voy a estar encargado de las Fuerzas Armadas de China. Y todos los demás dicen, ok, está bien, tú fuiste el gran revolucionario, ok. Liu Shaoqi es presidente y Mao entonces
decide dejar la presidencia y se convierte en el líder militar. Pero ¿qué hace Mao? Esto se convirtió en un gran peligro, porque Mao era el líder de toda la Fuerza Armada de China. Y no solamente eso, tenía millones de personas, literalmente a millones, a su cargo. Y los empezaba a formar desde que eran chiquitos. Entonces pues les metía ideas de que Mao era un dios. Porque ojo, los comunistas no creen en Dios. Así como dicen que la familia es mala, también no hay Dios. ¿Cuál es Dios? Dios soy yo. Eso dicen los comunistas, no hay más Dios que yo. Entonces, Mao dice, ok, me voy a retirar. Mao se retira, está en las Fuerzas Armadas y empieza a meterle muchas ideas a los jóvenes. De hecho, en el 66, Mao junto a su esposa inician algo que se llama la Revolución Cultural. ¿Qué es la Revolución Cultural? Básicamente, la Revolución Cultural es matar a todo aquel que esté en contra de Mao. Desde siempre, cuando nosotros no respetamos las ideas del otro, es sumamente peligroso. Mao dice, y lo disfraza hasta cierta manera decente, Mao dice, ok, nosotros somos una gran nación, hay muchísimas personas que piensan diferente y todos los pensamientos son bienvenidos. ¿Qué les parece si todos nos juntamos, todos los que estén en contra de mí, y dialogamos y llegamos a conclusiones? Eso suena increíble, pero el problema es que Mao utilizó mucho ese discurso para encontrar a las personas que estaban en contra y luego los asesinaba. Tan loco los asesinaba que de 1966 a 1971, 10 millones de personas mueren. Y estas no mueren por hambruna, mueren únicamente porque Mao los manda a asesinar, porque no pensaban igual que él. Y es ahí donde incluso Mao, siendo otra vez poderoso porque tenía toda la milicia, decide atacar a Liu Shaoqi, que era el presidente, y a Deng Xiaoping. Liu es asesinado y Deng Xiaoping, que es el que se va a convertir en el gran promotor de China, sale huyendo. ¿Hacia dónde huye? Huye a Hong Kong. El que Deng Xiaoping huya a Hong Kong va a cambiar la historia del mundo. ¿Por qué va a cambiar la historia del mundo? Deng Xiaoping, cuando llega a Hong Kong, Deng Xiaoping cuando llega a Hong Kong, se empieza a dar cuenta del gran avance de China, de Hong Kong, y se le abre el mundo. Dice, ok, algo están haciendo bien en Hong Kong. Hong Kong es una economía que crece, es una economía progresista, es una economía que está sacando a muchas personas de pobreza y China está sumida en la miseria. Se le abre el mundo a Deng Xiaoping. Y no solamente eso, Deng Xiaoping, una vez que entiende la dinámica de Hong Kong, se empieza a reunir con grandes banqueros y con grandes industriales ingleses. Entonces, ya salió Mao, se le abrió el mundo y dice que va a ser en China algo como Hong Kong. Para su buena suerte, en 1976, Mao muere. Una vez que muere Mao, hay 3 personas que pueden tomar el poder. Uno es Jiang Qing, que es la esposa de Mao. Recordemos que Mao junto a su esposa hicieron la revolución cultural matando a 10 millones de personas. Imagínense qué revolucionarios, y tienen unas ideas muy locas. Hay otra persona que es Deng Xiaoping, que es el que les digo que se fue a Hong Kong. El que propone, dice, no, nosotros tenemos que modernizar a China. China tiene que tener contacto con el exterior y tenemos que modernizarnos. La tercera propuesta es de una persona que se llama Hua Guofen, que de hecho él es el que gana, porque es el moderado. El problema es que Jiang Qing, que era la esposa de Mao, y Hua Guofen participaron en la revolución. Entonces mataron a 10 millones de personas, el partido no le gustó y los destituye. Y nombra a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping para 1978 se convierte en el hombre fuerte de China. Y eso es lo que cambia la historia de China. Deng Xiaoping, que fue la persona que se va a Hong Kong, que se le abre la mente y que dice, ¿saben qué? China se tiene que abrir al mundo. Tan es así que Mao tiene una frase muy bonita, una frase que es sumamente útil. Deng Xiaoping, su frase más famosa es, él nos decía que no importaba si el gato fuera negro o que el gato fuera blanco. Lo que importaba es que supiera cazar ratones. Deng Xiaoping, decía, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo que importa es que sepa cazar ratones. Se refería a la economía. No importa que seamos capitalistas
No importa que seamos comunistas, lo importante es que esto crezca. Y lo que hacen es precisamente un cambio de los comunistas 100% y abre hacia el capitalismo. Deng Xiaoping se va a enfocar en 3 grandes áreas. Lo primero, la agricultura. Él dice, ¿saben qué? Que las tierras sean de todos, esto no es bueno para nadie. ¿Por qué? Porque si todo es de todos y si todos tienen lo mismo, la gente tiende a ser floja. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a trabajar más si voy a tener lo mismo? Pues mejor trabajo lo menos posible. Deng lo entiende muy bien. ¿Y saben qué? Lo primero que vamos a hacer, las tierras ya no son colectivas. Las tierras van a pertenecer a ciertas personas o a ciertas familias. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, si tú tienes tu tierra, quieres producir más para tener más y generar más. Entonces empieza a haber excedentes. Y eso era lo que quería Deng Xiaoping. Pero él se da cuenta que va a haber un gran problema. Él se da cuenta que, ok, China ya está produciendo mucho más, empieza a haber excedentes. Todos los campesinos le tenían que vender al gobierno una parte de su cosecha y otra parte ellos la podían comerciar de manera libre. Entonces, cuando empiezan a comerciarlo de manera libre, ok, empiezan a ver que si trabajan más, van a producir más y empiezan a producir más. Pero ellos se dan cuenta que China es una sociedad de 1.000 millones de personas. Entonces, esos excedentes, ¿hacia dónde se estaban yendo? Se estaban yendo a los hijos. Los excedentes estaban yendo a los hijos y únicamente servía ese dinero para alimentar a los hijos. ¿Qué dice Deng Xiaoping? Dice, no es posible que estemos produciendo más y que únicamente sea para alimentar a los hijos. Lo que produzcamos de más, lo tenemos que reinvertir y tenemos que crecer. ¿Cuál es la idea de Deng Xiaoping? No sé si es buena o mala, simplemente tuvo esa idea. Dice, no, estamos creciendo mucho, ya somos muchas personas, un hijo por familia. Un hijo por familia, nada más. Para que el excedente que las personas están teniendo se pueda reinvertir. Y que las personas que tengan, que son más poquitas, les pueden dar una buena educación. Les pueden dar grandes cosas. Nosotros no queremos producir a masa, queremos pocas personas. Un hijo por familia. Eso en agricultura. En industria, que fue el segundo gran pilar de Deng Xiaoping. Lo que dice es, ok, es injusto que empresas que producen mucho tengan que cubrir a las empresas que están en pérdida. Si las empresas están en pérdida es porque no son eficientes y hay que quitarlas. Y a las empresas que están produciendo mucho dinero, las tenemos que hacer crecer. El dinero que produzcan lo tienen que hacer crecer. Y las empresas paraestatales chinas empiezan a operar con una lógica capitalista. Y lo más brillante dentro del plan de Deng Xiaoping son las zonas económicas especiales. ¿Por qué? Deng Xiaoping, cuando fue a Hong Kong, ya vimos, se le abrió el mundo, se le abrió la cabeza. Entonces él empieza a analizar junto a su equipo y dicen, ¿saben qué? China tiene muchas cosas para crecer, pero nos hace falta algo muy importante para crecer. Dinero. En China tenemos mucha gente, tenemos mucha mano de obra, pero no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a conseguir ese dinero? Ok, lo primero que tendrías que pensar es, ¿quién tiene mucho dinero? Los países capitalistas, los cerdos capitalistas, los americanos, los ingleses, ellos tienen mucho dinero. Nosotros tenemos mucha gente, pero no tenemos dinero. Entonces Deng Xiaoping dice, ok, ¿cómo podemos traer el dinero de ellos y conjuntarlo con nuestra mano de obra? Y lanzan las zonas económicas especiales. Y lanzan 4, Xiamen, Shenzhen, Zhuhai y Shantou. ¿Cómo funcionaba cada zona económica especial? En las zonas económicas especiales, para atraer inversiones, 1, no les cobraban impuestos, no les cobraban aranceles, muchas veces les regalaban la tierra, les ponían todas las facilidades a los empresarios, para decirle a las grandes empresas, hey, vengan y maquilen aquí, mira, te estoy dando tierra, no te cobro impuestos, el gobierno te va a ayudar con la logística de todo tu transporte. Era un paraíso. Y además, tienes mano de obra barata. ¿Qué hacen los capitalistas? Los capitalistas dicen, ok, me estás hablando en mi idioma, y se empiezan a ir a China. Y esas zonas económicas, ¡pum!,
empiezan a explotar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Shenzhen. Shenzhen es donde se produce la mayoría de celulares en todo el mundo. Si ustedes ahorita me están viendo en un celular, la mayoría de piezas de tu teléfono se produjeron en Shenzhen. Shenzhen, hace 30 años, era un pueblito de pescadores. 30,000 habitantes, pueblito de pescadores. Llegó la zona económica especial. Ahorita Shenzhen es una ciudad de más de 12 millones de habitantes y hay empresas como Huawei y la mayoría de teléfonos se hacen ahí. Las zonas económicas especiales, perdón, lo que empiezan a hacer es que China empiece a crecer. Empiezan a llegar todas las grandes empresas y empiezan a producir ahí. Esto fue lo que explotó el milagro económico de China. Y lo que empezaron a hacer los chinos, además de eso, fue, ok, ya empezamos a hacer unas sociedades industriales. Necesitamos gente, necesitamos mano de obra. ¿Dónde está la gente? Está en el campo. Ok, hay que traérnoslas. Esa migración del campo a las ciudades, con gente que tiene trabajo, explotó. Explotó. Tasas de crecimiento del 10%. Ciertamente, haría falta todo un video para hablar de Deng Xiaoping. En otra ocasión vamos a estar hablando únicamente de Deng Xiaoping. Aquí lo estamos haciendo de manera muy breve para saber cómo funciona. En 1979 pasa algo muy curioso. Deng Xiaoping visita al presidente Carter en Estados Unidos. Y ahorita les voy a compartir un fragmento muy importante de esa reunión. Pero, como todo en la historia y todos los personajes, todos los buenos hombres tienen algo malo. Todos los malos hombres tienen algo bueno. Esa es una regla. Pero ¿qué pasa en las clases de historia? En las clases de historia siempre, ok, esta persona es todo bueno, todo bondad. Cárdenas es todo bondad. Benito Juárez, todo es bueno. Porfirio Díaz, todo es malo. Santana, todo es malo. Y no, los hombres tienen cosas buenas y malas, son hombres al final de cuentas. Deng Xiaoping ciertamente fue el gran artífice del crecimiento chino. Sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Pero tampoco era un dios. Deng Xiaoping en 1989 mata a 1,000 estudiantes en la plaza de Tiananmen. ¿Por qué? Porque los estudiantes empezaron a ver que había mucha corrupción en el partido, empiezan a manifestarse y además ese año en China hay una gran inflación. Entonces la economía se empieza a tantear, hay mucha corrupción, los estudiantes exigen un cambio. ¿Y qué dice Deng Xiaoping? Dice, no, aquí no va a haber ningún cambio. Yo soy el gran líder y tienen que hacer lo que yo diga. Y manda a matar a 1,000 estudiantes en la plaza de Tiananmen. Entonces, para ponerlo todo en una balanza. En 1997, Deng Xiaoping muere, que es hasta donde vamos a llegar ahorita con la historia. Lo que yo les quiero compartir es un fragmento que además de lo que vimos de Deng, es algo que le ayudó mucho a China. Hace unos días, como unas 2 semanas, yo les compartí a través del grupo una reflexión, que era del presidente Carter. El presidente Carter, que era en 1970 y cachito, el presidente de Estados Unidos, se reunió con Donald Trump. Entonces Donald Trump hablaron mucho sobre China. Y Carter le dice algo muy importante a Trump, que por qué habían crecido. No olvidemos que Carter fue el que empezó negociaciones con China. Dice que los chinos han crecido esa tasa de crecimiento porque no han invertido tanto en guerras. Porque ellos al no gastar en guerras han podido invertir en otras cosas. Les voy a leer textualmente lo que dice el expresidente Carter de Estados Unidos. Dice, nosotros hemos desperdiciado 300 billones de dólares en gastos militares para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra. Y es por eso que nos supera en casi todas las áreas. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos invertido esos 300 billones para instalar infraestructura, para construir robots, para aumentar la salud pública en Estados Unidos? Seguramente tendríamos trenes bala, transónicos, de alta velocidad, tendríamos puentes que no colapsen, un sistema de salud gratuito, no se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país en el mundo por el COVID-19, tendríamos caminos que se mantengan adecuadamente y nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Shanghái. Eso es lo que dice el expresidente Carter.
Y con esto damos por finalizado este viaje a través de China. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a estar hablando, todavía no es el tema, de hecho si tienen algún tema, ahorita lo podrían poner en los comentarios o nos los podrían hacer llegar después. Ciertamente aquí se trata de que compartamos si hay un tema que les llama la atención, un tema del que les gustaría que abordáramos, si hay alguna duda, lo que sea, con todo gusto lo podemos revisar. Yo les agradezco muchísimo y voy a leer algunos comentarios. A Lili ya la había saludado. Estrella de París, saludos desde Jalisco, saludos. Adriana de la Cruz, hola Adriana, gusto saludarte. Saludos desde Toluca, Vicky, un gusto, buenas tardes. Amigo Mateo, saludos desde el Tecnológico de Ocotlán, gracias por compartir, muchas gracias. Gabo, qué gusto que estás por aquí, bienvenida. Víctor, Verónica e Isabel. Muchísimas gracias a ustedes. Me comenta Isabel que es estrategia económica. De hecho, quizá el tema de la siguiente semana vamos a hablar sobre capitalismo. Aún no sé sobre qué tema vamos a hablar. Si se les ocurre alguno estaría padre. Pero quizá para complementar esto que está diciendo Isabel, podríamos hablar del capitalismo. Dice Carlota Amalia, gracias, excelente noche, gracias a ti. César, gracias a ti. Chio, gusto saludarte, muchísimas gracias. Uciel, saludos hasta Tlaxcala. Andy Mendoza, muchísimas gracias. Aarón, muchísimas gracias. Entonces ya saben, si tienen cualquier duda o cualquier tema, con todo gusto lo podemos ir revisando. Cari Jiménez, Aarón, Lunabat, Primo, Antonio, muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Amigo Evaristo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, posiblemente hablemos del capitalismo. Se les ocurre cualquier tema, lo ponen en los comentarios, por favor. Les agradezco muchísimo su tiempo y que tengan una muy bonita noche. Hasta pronto.